Espero que se encuentren bien. Ahora vamos a ver cómo dibujar y buscar ángulos de referencia, ¿ok? Los otros 2 días estamos viendo nomás cómo dibujar los ángulos. Ahora vamos a ver los ángulos de referencia. O también podemos decir AR, ¿ok? En cuestión de cuando menciono AR, estoy hablando de ángulos de referencia. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Primero hacemos la posición estándar cuando se comienza en el eje de la X, en el lado derecho en cuestión de 0 grados. Ese es el lado inicial. Luego después dibujamos el lado terminal, que es la medida del ángulo. Dibujamos una flecha que muestra la dirección en la que viajó uno, ¿ok? En cuestión de empezarnos de 0. Ahora, en cuestión del nuevo ángulo de referencia, y le van a poder pausar al video para tomar notas, ¿cómo es que se encuentra ese ángulo de referencia? Primero vamos a dibujar, comenzando desde el eje de la X. Siempre tenemos que comenzar desde el eje de la X, lo van a resaltar o lo van a subrayar. Ustedes lo van a subrayar para que así puedan identificar cuando estamos hablando en cuestión de subrayar, ¿ok? Vamos a dibujar una flecha que va ya al lado terminal. Fíjate con los grados. Ahora, los ángulos de referencia siempre están entre 0 grados y 90 grados. Nunca va a ser más de 90 grados. Siempre tiene que estar entre 0 y 90. ¿Ok? Entonces, sí, ¿cómo podemos encontrar ese ángulo de referencia o el AR? En cuestión del cuadrante número 1, el grado de ángulo de referencia es lo mismo. Vamos a suponer, si está en el cuadrante número 1 y son 50 grados, el ángulo de referencia es 50 grados. En el cuadrante número 2 vamos a tomar 180 menos el ángulo en cuestión de grados, ¿ok? Lo que el ángulo mide. 180 menos los grados o 180 si prefieren, menos el ángulo. ¿Ok? Cuestión del cuadrante número 2 van a decir el ángulo menos 180. ¿Ok? Y luego en el cuadrante número 4 va a ser 360 menos el ángulo que tiene. ¿Ok? Así es que vamos a ver unos ejemplos para ver si pueden entender. Aquí tenemos el primer ejemplo que es de 50 grados. ¿Y dónde está 50 grados? Primero dibujamos ese ángulo. Acuérdense que siempre comenzamos con el lado inicial, que es aquí. Y ahora vamos a continuar con el lado 50 grados. Vamos a suponer este aquí. 50 grados. Entonces, como les dije, en el cuadrante número 1, el grado es el ángulo de referencia, el AR. So, el AR es lo mismo. Que son 50 grados. Aquí le vamos a poner cuánto es el ángulo de referencia. Son 50. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. 135 grados. Una vez más, comenzamos con el lado inicial, que es de 0. ¿Okay? Y luego, ¿hacia dónde vamos? Vamos a ir hacia el cuadrante número 2, porque 135 está. So, este es 135. Ese es el ángulo en posición estándar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que hacemos para encontrar el ángulo de referencia? Vamos a tomar 180 menos el ángulo, menos los grados, que son 135. ¿Ok? Que viene siendo 45 grados. So, ¿cuánto mide el ángulo de referencia o el AR? 45. ¿Y de dónde? Acuérdense, una cosa que se me olvidó decirles, es que aquí empezamos del eje del X. Entonces, por eso el ángulo de referencia que tenemos es este ángulo, que son
45 grados. ¿Ok? Ya tenemos un ejemplo del cuadrante nuevo. Vamos a ver otros dos, terminando con el 258 es el ejemplo número 3. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos desde el ángulo el lado inicial. ¿Ok? El lado inicial que viene siendo el que está ahí. Y luego 258, ahora vamos al 258 y si vamos al 258 terminamos acá en el cuadrante número, acuérdense que dibuja la flecha, estos son 258. ¿Okay? Ahora nos basamos en cuestión del ángulo de referencia del eje del X, siempre del eje del X. Entonces, ¿cuál es el ángulo de referencia? El que viene siendo este de aquí. ¿Ok? Siempre empezando del eje de la X. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar ese ángulo de referencia? ¿Cuántos son los grados que tengo del ángulo? Son 258. 258. Disculpen, vamos a hacer este número otra vez. Menos 180 grados. ¿Sí? Que viene siendo 78 grados. So aquí el ángulo de referencia son 78 grados. ¿Ok? Acuérdense de ponerle también el ángulo de referencia. ¿Ok? Tienen que poner la flechita. Otro ejemplo más. Aquí tenemos el cuadrante número 4, que son de 350 grados. Entonces comenzamos siempre con el lado inicial de 0. Vamos a irnos al cuadrante número 4. Y aquí se da toda la vuelta, casi toda la vuelta. Estos son, el ángulo es 350, esa es posición estándar. Entonces, acuérdense, siempre se comienza para el ángulo de referencia en cuestión del eje de la X, o si quieren subrayar ese. ¿Okay? Y el ángulo de referencia tiene que comenzar aquí, este es el ángulo de referencia. Entonces vamos a tomar 360 menos el ángulo que son 350 grados. ¿Cuánto es eso? 10 grados. Entonces el ángulo de referencia, ¿cuánto mide? 10 grados. Y es este ángulo que está aquí, el pequeño. ¿Ok? Así como les he demostrado, por favor, asegúrense de tomar sus apuntes y luego de hacer la tarea. Que tengan bonito día.